Como saben, las mejoras en los cuidados intensivos neonatales en las últimas décadas han dado lugar a una reducción sustancial de la mortalidad neonatal, pero por otro lado ha aumentado la supervivencia de los recién nacidos extremadamente prematuros, los cuales tienen un alto riesgo de múltiples complicaciones. Este hecho sugiere que aún hay espacio para la mejora en los cuidados, por ejemplo, mediante una mejor vigilancia o monitorización. Y en este sentido, los avances tecnológicos han permitido el desarrollo de nuevas técnicas de vigilancia que permiten identificar el deterioro de la perfusión sanguínea y posterior suministro de oxígeno en los órganos vitales, que es una de las principales causas de morbimortalidad, con lo que su detección precoz podría ayudar a prevenir complicaciones. Desde finales de los 70 contamos con la espectroscopia cercana al infrarrojo, o NIRS, capaz de proporcionar una estimación del suministro y consumo local de oxígeno. El primer prototipo neonatal fue desarrollado en 1985 y se usó para investigar la oxigenación cerebral en los recién nacidos con asfixia perinatal. Y hasta ahora el cerebro sigue siendo el órgano más ampliamente explorado por NIRS. Y puesto que el cerebro del prematuro es particularmente vulnerable, centraremos gran parte de nuestra atención en la oxigenación cerebral. Sin embargo, a menudo existe una redistribución de flujo sanguíneo hacia el cerebro y corazón a expensas de otros órganos vitales, que son así expuestos a complicaciones hipopsicoisquémicas. Y de ahí también la importancia en la valoración no solo de la oxigenación cerebral, sino también de la oxigenación esplánica y renal, como veremos más adelante. Centrándonos en la población de prematuros, la espectroscopia cercana al infrarrojo se aplicó por primera vez hace 30 años por Brasi, quien demostró una correlación significativa entre la apnea, presión arterial de oxígeno y concentraciones de oxihemoglobina cerebral medida por NIR, comprobando así que dicha vigilancia podía realizarse en los prematuros enfermos a pie de incubadora. Y así, desde las primeras aplicaciones, el cerebro prematuro pareció perfectamente adecuado para la vigilancia por NIR, al estar cubierto solo por delgadas capas de piel, cráneo y líquido cefalorraquídeo. Desde entonces, la bibliografía en esta población ha crecido exponencialmente. Y es que son múltiples las ventajas que hacen que esta monitorización sea muy atractiva para nuestra población de pacientes extremadamente vulnerables, como son los prematuros. Así, permite mediciones no invasivas y continuas a pie de incubadora de la oxigenación regional de distintos tejidos, proporcionando información en tiempo real en lugar de una sola medida estática. Es indoloro, utiliza radiación no ionizante, siendo adecuado para su uso en prematuros ventilados o inestables, donde otros métodos de vigilancia invasivos pueden no ser factibles. Los dispositivos son portátiles y no interfieren en el cuidado diario del paciente, permitiendo continuar con la monitorización si el paciente es sometido a un traslado, por ejemplo, para una intervención. Nos permite la evaluación o reevaluación de los efectos de nuestras intervenciones clínicas de manera casi instantánea. Sin embargo, hay una serie de desventajas o limitaciones que podrían explicar por qué la monitorización NIR aún no se ha implantado de manera rutinaria en las UCI neonatales. Desde el punto de vista de la seguridad de los pacientes, los sensores pueden causar lesiones térmicas o depresión. Sin embargo, se ha observado que las intensidades de luz no son dañinas para el tejido y no causan quemaduras en la piel, incluso si se aplica durante periodos más largos. Aún así, ciertas medidas protectoras como tiras de gasa o rotación de los sensores pueden reducir la aparición de tales lesiones sin que implique un impacto negativo en la señal NIRS. En segundo lugar, y quizá lo más importante, sea que el valor de oxigenación cerebral puede ser difícil de interpretar para un uso clínico rutinario a pie de incubadora, existiendo un amplio rango de valores normales de saturación cerebral de oxígeno, con lo que la toma de decisiones basada en valores únicos es bastante difícil. Estamos acostumbrados a interpretar las saturaciones arteriales, que representan cambios interindividuales más bien pequeños, pero aquí los cambios de saturación son mucho más amplios. Hay que considerar no solo la variabilidad entre pacientes, sino también la intrapaciente, cuando un ligero cambio en la colocación de los sensores puede dar diferentes lecturas en el mismo paciente. Por contra, cuando se utiliza simplemente como monitor de tendencias en el paciente individual, cambios sustanciales en la saturación regional de oxígeno puede aportar información clínica importante que sugiera una intervención. Y es por ello
que aunque mencionaremos valores de referencia en distintos escenarios, lo más importante será la valoración de la evolución de dichos parámetros en un paciente concreto y hablaremos siempre de tendencia. Existe además una variabilidad en base a los distintos dispositivos NIR, que utilizan diferentes algoritmos y sondas. Y además, la variabilidad depende también de la localización del sensor, con la máxima variabilidad de la saturación esplásmica en comparación con otras localizaciones, como consecuencia de la naturaleza cambiante de los contenidos intestinales. Por último, pero no menos importante, el coste de los dispositivos y el uso de sondas desechables. Como decimos, el mayor desafío al que nos enfrentamos como clínicos es su interpretación. Existe una variedad de factores de confusión que afectan a la oxigenación medida con NIR que debemos tener en cuenta al interpretar la oxigenación regional en términos absolutos, como son la restricción del crecimiento intrauterino, el sexo, la edad gestacional, la edad postnatal. Es por ello que insistimos que, en la atención clínica actual, la monitorización NIR se utilice predominantemente como monitor de tendencias en el paciente individual. En cuanto a la restricción del crecimiento intrauterino, el feto muestra alteraciones hemodinámicas típicas, incluyendo la redistribución de su gasto cardíaco para preservar el suministro de oxígeno y nutrientes al cerebro. Y este efecto se mantiene postnatalmente hasta las 72 horas de vida. Así, los bebés nacidos pequeños para la edad gestacional comienzan su vida postnatal con una saturación regional de oxígeno cerebral más alta que los bebés de peso adecuado a la edad gestacional. Del mismo modo, los hallazgos de Cohen demuestran una disminución en la fracción de extracción de oxígeno, junto con el aumento de la saturación cerebral, que verifican aún más este hecho. En este mismo estudio se identificó además un efecto independiente del sexo, de forma que los varones mostraron una mayor saturación cerebral y un menor índice de extracción. Estas diferencias en el flujo sanguíneo cerebral habían sido previamente demostradas en prematuros de peso adecuado a la edad gestacional. Y aunque los hallazgos no han sido consistentes, las mujeres parecen tener una mayor tasa metabólica con un mayor uso de la glucosa, con lo que la menor saturación cerebral podría estar relacionada con un mayor consumo de oxígeno en el contexto de un aumento del metabolismo basal. Aquí mostramos a dos de nuestros pacientes, un gemelar en el que uno de ellos presentaba una restricción del crecimiento intrauterino, observando una mayor saturación regional de oxígeno en él. Antes de comenzar con los valores de referencia en prematuros, veamos los inicios con experimentación animal, llevados a cabo en cerditos recién nacidos, donde se muestra que un umbral del 55% incluye un margen de seguridad para permitir que casi todos los animales mantengan el lactato cerebral normal, mientras que lleva solo 30 minutos con una oxigenación cerebral del 35% para causar daño mitocondrial y más de 2 horas para causar la muerte neuronal. De aquí la decisión de utilizar el 55% para delinear entre los valores normales y los potencialmente perjudiciales. En cualquier caso, debemos tener precaución a la hora de interpretar y extrapolar estos resultados. Por un lado, porque algunos de estos umbrales se establecieron mediante el uso de dispositivos que no están disponibles comercialmente. Y por otro lado, porque el cerebro del cerdo es relativamente maduro al nacer. Centrándonos en nuestros pacientes prematuros, como vemos, muchos estudios observacionales han intentado establecer percentiles de saturación cerebral los primeros días de vida. Como mencionamos, la monitorización NIR es una monitorización de tendencias del suministro de oxígeno. Pero qué duda cabe que valores de referencia fácilmente interpretables podrían proporcionar otra forma de utilizar la NIR, identificando los recién nacidos en riesgo y sugiriendo umbrales que deben explorarse en relación con las intervenciones y pronóstico en el desarrollo neurológico. Sin embargo, la literatura actual es bastante heterogénea, con diferentes grupos de edad, pequeños tamaños de muestras, diferentes comienzos y duración de la medición y el uso de distintos dispositivos y sensores. Si comenzamos desde el principio, situémonos en la sala de parto antes del nacimiento de un bebé prematuro. En la actualidad, las directrices recomiendan la monitorización no invasiva con oximetría de pulso, que mide los cambios en la saturación arterial de oxígeno y la frecuencia cardíaca durante este periodo vulnerable, para obtener más información sobre el estado del recién nacido y orientar el apoyo respiratorio y oxígeno suplementario.
existiendo percentiles de aumento postnatal de la saturación arterial, tanto del Consejo Europeo de Resucitación como de la Asociación Americana del Corazón. Sin embargo, la saturación arterial de oxígeno no proporciona ninguna información sobre la entrega de oxígeno a los tejidos. El suministro de oxígeno a órganos distantes no solo depende de la saturación arterial de oxígeno, sino también de una presión sanguínea adecuada, gasto cardíaco, perfusión de órganos y capacidad de transporte de oxígeno. La evaluación de estos parámetros es difícil en los primeros minutos de vida en los bebés prematuros, y es aquí donde la espectroscopia cercana al infrarrojo cumpliría su papel. Puesto que la saturación cerebral se correlacionó bien con el flujo en vena cava superior y el gasto cardíaco del ventrículo izquierdo en prematuros en los primeros días de vida, la vigilancia continua de la oxigenación cerebral puede ser una herramienta ideal para detectar un estado de bajo suministro de oxígeno cerebral durante la reanimación neonatal. Es por ello que varios estudios han utilizado diferentes dispositivos NIR para describir los cambios de la oxigenación cerebral durante los primeros minutos de vida. Funch monitorizó 51 prematuros menores de 1.500 gramos, de los que el 80% necesitó estabilización respiratoria en paritorio, observando una saturación cerebral baja en el primer minuto después del parto, entre 30 y 50%, y que sube continuamente, alcanzando un estado estable a los 7 minutos tras el nacimiento, entre el 60 y 85%. Piller mostró resultados similares en prematuros nacidos por cesárea y que no necesitaron soporte tras el nacimiento, describiendo también un descenso de la fracción de extracción desde el 0,107 a los 2 minutos hasta el 0,0703 a los 15 minutos de vida. Pero es importante conocer tan precozmente qué está pasando en el cerebro de nuestros prematuros. Pues parece que sí, ya que hace unos años un estudio demostró que los recién nacidos prematuros que desarrollaban hemorragia intraventricular en los primeros días después del nacimiento tenían una oxigenación cerebral regional significativamente menor durante la transición inmediata. Bike describió rangos de saturación cerebral en recién nacidos a términos y prematuros sin soporte respiratorio en el periodo neonatal inmediato. Y en este estudio prospectivo, con 49 prematuros menores de 32 semanas, en el que 12 desarrollaron hemorragia intraventricular, encontró menores saturaciones cerebrales en el grupo que desarrolló hemorragia desde el minuto 7 hasta los 15 minutos de vida. Recordad que acabamos de decir que los valores se estabilizan aproximadamente a los 7 minutos de vida. De manera que aunque los valores iniciales de saturación cerebral fueron inferiores al percentil 10 en ambos grupos, la media en el grupo sin hemorragia pasó por encima del percentil 10 en el minuto 6, mientras que los bebés del grupo de hemorragia se mantuvo por debajo del percentil 10. No se encontraron diferencias entre ambos grupos ni en la frecuencia cardíaca ni en la saturación arterial de oxígeno. Independientemente del grupo, los valores de saturación cerebral, como vimos en el estudio anterior, son bajos inicialmente y aumentan progresivamente. Esta asociación también ha sido destacada recientemente por Kateria, fuera del periodo de transición inmediato, que también ha descrito que la disminución de los valores de saturación cerebral en los prematuros en las 2 primeras semanas de vida se correlaciona con hemorragia cerebral. Sin embargo, aún se necesitan más estudios para definir los rangos normales de saturación cerebral, para entender su impacto en los resultados y explorar la utilidad de las intervenciones guiadas por este nuevo método durante el periodo de transición después del parto. Y es que la pregunta sigue siendo si podemos influir en la oxigenación cerebral con nuestras acciones clínicas. Recientemente, un ensayo aleatorio multicéntrico, el ensayo COSGOT, ha estudiado la viabilidad de usar mediciones de saturación cerebral, además de las mediciones de saturación arterial de oxígeno, para guiar el apoyo de oxígeno suplementario y respiratorio durante los primeros 15 minutos después del nacimiento. La hipótesis es que la vigilancia podría ayudar a reducir la cantidad de hipoxia e hiperoxia cerebral a la que son propensos estos bebés durante la transición postnatal. Los bebés se asignaron al azar a NIR visible o invisible y el equipo de resucitación utilizó inicialmente la saturación arterial para guiar el apoyo médico y cuando ésta se encontraba entre los percentiles 10 y 90, se utilizó la saturación cerebral para proporcionar apoyo respiratorio, aumentando la FiO2 si la saturación cerebral se mantenía por debajo del P10 y disminuyéndola si la saturación cerebral se mantenía estable por encima del P10 o si estaba por encima del P90.
Se reclutaron 60 prematuros menores de 34 semanas de gestación y se mostró una significativa reducción del 55% en la carga adiposa cerebral en el grupo de NIR visible comparado con el grupo de NIR no visible. En la gráfica se presenta el curso de la saturación cerebral durante los primeros 15 minutos de vida. La línea de puntos indica el P10 y observamos como la media de saturación cerebral estuvo por encima del P10 entre el minuto 2 y 15 en el grupo de NIR visible, mientras en el grupo de NIR no visible la saturación cerebral estuvo por debajo del P10 desde el minuto 2 al 10, con una diferencia significativa entre los grupos en los minutos 5, 9, 10 y 11. La fracción de extracción fue menor en el grupo de NIR visible, con una diferencia significativa en el minuto 10. A pesar de ello, el soporte de oxígeno suplementario fue más bajo en el grupo de NIR visible en los primeros minutos. Los resultados de este ensayo fomentan el uso de la monitorización NIR durante la resucitación neonatal, siendo factible reducir la carga adiposa cerebral durante la transición inmediata tras el nacimiento mediante la supervisión de la saturación cerebral para guiar el apoyo respiratorio y oxígeno suplementario. Se mostró además una tendencia hacia la reducción de la mortalidad y lesiones cerebrales, lo que sugiere un efecto positivo en el resultado a corto plazo. Sin embargo, el estudio no tuvo suficiente potencia. Y así, el objetivo principal de la fase 3 de este ensayo es investigar si es posible aumentar la supervivencia sin lesión cerebral en prematuros menores de 32 semanas de gestación mediante la monitorización de la saturación cerebral, utilizando directrices de tratamiento clínico específicas durante los primeros 15 minutos de vida. El reclutamiento comenzó en septiembre de 2018 en 11 centros de Europa y 5 de Canadá y estamos a la espera de los resultados. Para finalizar con el periodo postnatal inmediato, recientemente se ha investigado si los prematuros con una saturación arterial de oxígeno menor al 80% a los 5 minutos después del nacimiento muestran una saturación cerebral diferente en comparación con los bebés que alcanzan el objetivo. Se trata de un análisis retrospectivo de 4 estudios prospectivos con medición de la saturación cerebral durante los primeros 15 minutos de vida. Y durante todo el periodo de estudio, la saturación cerebral fue significativamente menor en el grupo de menos de 80% de saturación. En este grupo, el 80% de los prematuros mostró una saturación cerebral por debajo del percentil 10, señalando que estos recién nacidos no solo sufrían de hipoxia, sino también de alteración de la oxigenación cerebral, que puede contribuir a la lesión cerebral perinatal. Pues bien, si salimos ya de la sala de partos y llevamos a nuestro prematuro a la unidad neonatal, también tenemos valores de normalidad. Aquí presentamos un estudio prospectivo que incluyó casi 1.000 prematuros menores de 32 semanas de gestación que muestra los rangos de referencia para los primeros 3 días de vida según la edad gestacional. Estos autores mostraron que el promedio de saturación cerebral al ingreso fue del 65% y aumentó con una mayor edad gestacional, 1% por semana. En cualquier caso, la saturación cerebral también alcanzó su punto máximo alrededor de las 36 horas de edad y luego disminuyó lentamente en las primeras 72 horas. Ya decíamos que existían factores que influían en los valores de saturación regional, como eran el retraso del crecimiento intrauterino y el sexo, y aquí vemos otros 2 factores, la edad gestacional y la edad postnatal. Otros autores obtuvieron valores de saturación cerebral de 439 prematuros en los 3 primeros días de vida postnatal, donde el rango fue del 55 al 85%. Para la edad gestacional de 24 a 27 semanas, el P10 era del 55%, usando un dispositivo Inbox con sensor de adulto que mide un 10% menos que el sensor neonatal. Nuevamente, es importante conocer la saturación cerebral de los prematuros durante los primeros días en nuestras unidades. Pues bien, el bajo flujo sanguíneo cerebral medido por NIR en los primeros días de vida se ha asociado con un resultado neurológico adverso y hemorragia intraventricular. Este estudio prospectivo encontró que la oxigenación cerebral durante las primeras 2 semanas después del nacimiento se asoció con el desarrollo neurológico a los 2-3 años de edad, relacionando la saturación cerebral con el resultado cognitivo y la fracción de extracción de oxígeno con el resultado motor total. La cantidad de tiempo de saturación cerebral por debajo del 50% en el primer día de vida se asoció negativamente con el resultado de la motricidad gruesa.
También Lemer, en un estudio con 36 prematuros de 2 años evaluados con Bailey-II, informó de una correlación negativa entre el desarrollo psicomotor y la saturación cerebral en los días 1 al 3. Estas observaciones sugieren que el prematuro es especialmente vulnerable a la disminución de la entrega de oxígeno en los primeros días de vida y enfatiza la importancia de una cuidadosa resucitación y necesidad de mantener la estabilidad fisiológica durante las primeras horas después del nacimiento. El ensayo Seibu fue el primer intento de evaluar si realmente ayuda a incorporar la NIR cerebral en los cuidados clínicos neonatales diarios. En el estudio piloto, los investigadores demostraron la viabilidad de mantener a los prematuros dentro de un rango de saturación cerebral de entre el 55 al 85%. Posteriormente, el estudio multicéntrico Seibu-2 incluyó 166 prematuros menores de 28 semanas de gestación de 8 centros europeos, incluyendo el Hospital de la Paz, con la doctora Pellicera a la cabeza, que fueron asignados al azar atendiendo a mediciones visibles del NIR cerebral en combinación con una pauta de tratamiento basada en la evidencia que tenía como objetivo mantener la saturación cerebral entre el 55 y 85%, o bien asignados a la medición de un NIR no visible en combinación con el cuidado estándar. En el brazo de intervención, los clínicos podían ver los valores NIR y fueron alertados de valores bajos o altos para seguir el algoritmo de tratamiento preespecificado para determinar si se requería alguna intervención. La pauta de tratamiento propuesta se basó en intervenciones que pueden optimizar el suministro y consumo de oxígeno cerebral a través de factores como la presión de perfusión, el gasto, el contenido de oxígeno arterial o la CO2. Los prematuros asignados al grupo experimental tuvieron una carga media de hipoxia y hiperóxia del 36% en comparación con el 81% de los del grupo control. En el grupo experimental esto supuso una reducción del 58%, demostrando que la saturación cerebral puede ser estabilizada en niños extremadamente prematuros usando una guía de tratamiento específico en combinación con la vigilancia NIR. Tal vez, sorprendentemente, muchas alarmas fueron ignoradas y la alarma desencadenó una intervención solo en el 25% de los casos, y la mayoría solo implicaron el ajuste de la fracción de oxígeno inspirado. El estudio no tuvo el poder de detectar diferencias en los resultados clínicos, pero encontraron una reducción de la mortalidad por todas las causas a la edad equivalente de término en el grupo experimental. Y aunque la hipoxia cerebral se redujo en este estudio, el electroencefalograma, los marcadores sanguíneos, ecografía craneal y la resonancia magnética no fueron significativamente diferentes entre los grupos de intervención y control. Y así, el objetivo final sería demostrar que este enfoque, orientado al cerebro para el manejo de estos bebés, mejora la supervivencia sin deterioro neurológico. Para lograr esto es necesario un ensayo clínico mucho más grande y está en proceso de reclutamiento la fase 3 del ensayo multicéntrico a gran escala, en el cual estamos participando junto con otras 93 unidades neonatales de Europa, China y Estados Unidos, y cuyo objetivo es reclutar 1.600 prematuros para examinar si la vigilancia con NIRS y el tratamiento de los episodios de hipoxia y hiperóxia cerebral puede reducir el riesgo de muerte o lesiones cerebrales graves a las 36 semanas de edad gestacional. Ya vemos cómo el cerebro sigue siendo el órgano más ampliamente explorado por NIR, especialmente en condiciones de riesgo de daño cerebral hipóxico. Estas condiciones, sin embargo, se asocian a menudo con una redistribución de flujo sanguíneo a cerebro y corazón a expensas de otros órganos vitales como riñón e intestino, que son así expuestos a complicaciones hipóxico-isquémicas. Y mientras que en adultos y niños mayores la evaluación de la saturación de oxígeno esplásmica mediante la monitorización NIR se ve obstaculizada por el grosor de la pared abdominal y áreas relativamente grandes que ocupa el intestino, en la última década ha habido cada vez más pruebas de su viabilidad en los recién nacidos a término y prematuro. Hasta la fecha, una serie de condiciones fisiológicas y patológicas se ha demostrado que están asociadas con cambios específicos en el suministro y consumo de oxígeno mesentérico, lo que apoya un posible papel de la monitorización NIR en la comprensión de la hemodinámica intestinal y detección de hipoxia intestinal en los recién nacidos. A fin de obtener una mejor muestra de la oxigenación de los tejidos en la porción de intestino suministrada por las arterias mesentéricas, el abdomen infraumbilical se considera actualmente la zona más fiable para la colocación de los sensores. En lo que respecta al comportamiento, se ha descrito una disminución de la saturación esplásmica durante los primeros 9 días de vida, seguido de un aumento del día 10 al 14
así como un aumento de la saturación con la edad gestacional. Desde 1991, distintos estudios con Doppler en la arteria mesentérica superior han apoyado la hipótesis de que la respuesta hemodinámica esplácnica temprana a la alimentación enteral podría ayudar a los neonatólogos en el difícil manejo nutricional de esta población de riesgo. Estos datos Doppler han sido recientemente apoyados por Corvaglia, que se proponía examinar los patrones de oxigenación esplácnica en respuesta a la primera alimentación en prematuro. En sus resultados, los bebés que más tarde desarrollaron intolerancia alimentaria mostraron valores de saturación esplácnica significativamente más bajos en la introducción de la alimentación enteral en comparación con los que no lo hicieron. La oxigenación esplácnica más pobre y la más alta fracción de extracción de oxígeno en la primera alimentación también se ha observado en los bebés que más tarde desarrollaron complicaciones gastrointestinales, incluyendo enterocolitis, perforación intestinal e intolerancia alimentaria. En ambos estudios, las diferencias observadas se mantuvieron incluso después de ajustar por otras variables. En la figura observamos los patrones de saturación de oxígeno abdominal en la primera administración de alimentos en los recién nacidos que más tarde desarrollaron intolerancia alimentaria o complicaciones gastrointestinales. Los datos discutidos anteriormente sugieren que la vigilancia de la oxigenación esplácnica podría ser relevante en la investigación del desarrollo de complicaciones gastrointestinales neonatales como la enterocolitis necrotizante. Cortés reportó que el desarrollo de enterocolitis fue asociado con una saturación esplácnica persistentemente baja. En las gráficas de la izquierda se muestra el promedio de saturación esplácnica durante los primeros 14 días de vida, arriba la población completa y abajo la línea punteada representa los prematuros sin intolerancia alimentaria, la línea discontinua aquellos con intolerancia alimentaria y la línea negra aquellos con sospecha de enterocolitis en los primeros 14 días de vida. Por otro lado, Patel observó valores significativamente más bajos de saturación esplácnica durante la primera semana de vida en los prematuros que desarrollaron enterocolitis a la edad media de 27 días en comparación con los controles, introduciendo así el concepto de una posible función de predicción de la monitorización NIR en el diagnóstico temprano de enterocolitis. Las gráficas de la derecha ilustran los cambios peripandriales de la saturación abdominal en los prematuros con y sin enterocolitis durante las 2 primeras semanas de vida. Y además de la saturación regional, otros parámetros que pueden ser obtenidos de la vigilancia con NIR se han propuesto como posibles marcadores de complicaciones intestinales neonatales. Y así, la relación de oxígeno cerebral y esplácnico compara ambas saturaciones regionales basándose en la evidencia de que se mantiene la estabilidad de la saturación cerebral como consecuencia de la autorregulación. Dicha relación se ha utilizado para evaluar los prematuros estables con alimentación enteral completa, comprobándose que aumentaba significativamente después de la alimentación entera. De acuerdo con Fortune, la combinación de esta relación con las mediciones de saturación regional aislada aumenta significativamente la sensibilidad hasta el 90% para la detección de la isquemia esplácnica, lo que indica que esta podría ser una solución no invasiva para detectar enterocolitis con la más alta exactitud de predicción para los valores de esta relación por debajo de 0,75. En este estudio reciente retrospectivo demostraron que esta relación y la variabilidad de la saturación regional eran marcadores diagnósticos prometedores para la enterocolitis necrotizante. Con una relación 0,1 más alta aumentó la probabilidad de confirmar el diagnóstico de enterocolitis en aproximadamente un 28%, mientras que los valores de saturación regional aislados no fueron relacionados con el diagnóstico de enterocolitis. Encontraron que una relación alta aumentaba la probabilidad de un diagnóstico temprano de enterocolitis, mientras que una relación baja y una alta variabilidad de la saturación esplácnica fueron los mejores marcadores para descartar enterocolitis. La variabilidad más baja en los niños con enterocolitis puede ser explicada porque los movimientos peristálticos están disminuidos en esta población. También se presentan valores de corte y ninguno de los niños tenía enterocolitis si la relación estaba por debajo de 0,37 o la variabilidad por encima de 0,36, aunque estos deben ser validados en estudios prospectivos. Nos concentramos ahora en proporcionar ejemplos de algunos de los escenarios más comunes en nuestras unidades. Sabemos que el control del sistema respiratorio en los bebés prematuros es inmaduro y esta inmadurez se manifiesta frecuentemente como apnea de la prematuridad.
En la literatura, los cambios en la hemodinámica cerebral se han medido utilizando diferentes métodos como son el Doppler o la NIRS y se han descrito diferentes patrones de comportamiento del volumen sanguíneo cerebral en asociación con la apnea. Utilizando la técnica NIRS, aquí vemos la simetría cerebral de uno de nuestros pacientes con frecuentes caídas de la saturación cerebral coincidentes con los episodios de apnea y su estabilización tras la intubación orotraqueal. Pero si ya tenemos la pulsosimetría, ¿qué nos aporta la monitorización NIR? A pesar de su eficacia en la detección de la hiposemia, transcurre un lapso de tiempo desde la aparición de la apnea e hiposemia antes de que se detecte la desaturación. Los pulsosímetros utilizados comúnmente establecen rutinariamente largos periodos de latencia, entre 8 y 16 segundos, para evitar falsas alarmas relacionadas con el movimiento. Y por tanto, bradicardias y desaturaciones de corta duración pueden pasar desapercibidas. Así, Walter ha evaluado recientemente la frecuencia y gravedad de las bradicardias en prematuros, utilizando el tiempo de latencia más bajo disponible, 2 segundos, en comparación con bradicardias detectadas mediante electrocardiograma, comprobando que hasta el 10% de las bradicardias no eran detectadas por osimetría, incluso con el ajuste más sensible. Y además, incluso las bradicardias leves se asociaron con caídas en la oxigenación cerebral y eran más graves en los prematuros más inmaduros, lo que sugiere que la bradicardia se asoció con un efecto más grave en la oxigenación cerebral que el indicado por la saturación periférica. Estos resultados resaltan la importancia de medir la oxigenación cerebral en los prematuros con bradicardia y destaca el papel de la monitorización NIR para alertar al personal y potencialmente mejorar las devastadoras consecuencias de la hipoxia cerebral en el desarrollo neurológico. Los prematuros con bradicardias repetidas experimentan fluctuaciones en la saturación cerebral y la lesión cerebral relacionada con la prematuridad se ha asociado no solo con una perfusión y oxigenación cerebral inadecuada, sino también fluctuantes. Pigler quiso determinar cuánto contribuye la bradicardia, por debajo de 80 latidos por minuto, a los cambios en la hemodinámica cerebral durante los episodios de apnea, observando también, como se muestran en la figura, que el índice de oxigenación de la hemoglobina y el volumen sanguíneo cerebral disminuyeron más durante los episodios de apnea con bradicardia en comparación con apnea sin bradicardia. Este hecho puede explicarse por la disminución del gasto cardíaco, que en el recién nacido depende mucho más de la frecuencia cardíaca, y cómo con la disminución del flujo sanguíneo cerebral disminuye el suministro de oxígeno y se produce una mayor extracción con una disminución más profunda del índice de oxigenación de la hemoglobina cerebral. Entonces, la asociación con la bradicardia es importante, pero ¿y la gravedad de la hipoxia? Este análisis retrospectivo de los datos de un estudio de más de 1000 lactantes extremadamente prematuros que sobrevivieron hasta una edad postmenstrual de 36 semanas, el riesgo de muerte o discapacidad a los 18 meses de edad corregida se asoció con el porcentaje de tiempo que los bebés experimentaron hipoxia intermitente, observando que más que la gravedad era importante el porcentaje de tiempo que se pasaba en hipoxemia, de forma que solo los episodios que duraban aproximadamente un minuto o más se asociaban con un mayor riesgo de un resultado adverso. Los resultados secundarios de las deficiencias motoras, cognitivas, retraso en el lenguaje y retinopatía también se incrementaron. Y además, mientras la probabilidad de cada resultado adverso aumentaba significativamente con el porcentaje de tiempo con hipoxemia, la bradicardia intermitente no aumentó significativamente el riesgo de resultado adverso, lo que sugiere que la bradicardia en ausencia de hipoxemia concurrente puede no tener importancia pronóstica. Y así, continuando con los patrones, EPIC categorizó los eventos hipóxicos o bradicárdicos en 5 tipos diferentes, con el fin de comprobar el impacto del tipo de evento en la saturación cerebral, siendo el tipo 1 una bradicardia aislada, que eran los eventos más cortos, el tipo 2 hipoxemia aislada, los más frecuentes, el tipo 3 bradicardia e hipoxemia simultánea, el tipo 4 bradicardia seguida de hipoxemia y el tipo 5 hipoxemia seguida de bradicardia, el más largo. Y se examinó la desaturación cerebral por debajo de una línea de base individual, en lugar de elegir un umbral debido pues, a la falta de valores de referencia establecidos y a las amplias diferencias interindividuales en la línea de base de la saturación cerebral. Y observaron que tanto la duración como la profundidad de la hipoxemia cerebral fueron más pequeños para la bradicardia aislada, como observamos en la gráfica A,
intermedio para la hiposemia aislada, en el gráfico B, y más alto para los eventos combinados, en este caso hiposemia seguida de bradicardia, posiblemente porque cada tipo de evento está ligado a diferentes fisiopatologías. A pesar de ello, comparando la disminución de la línea de base en el nadir, la saturación arterial bajó aproximadamente 2 veces más profundamente que la saturación cerebral, que raramente disminuyó por debajo del 60%, sugiriendo que los mecanismos de compensación preservan el suministro de oxígeno cerebral. Los estudios de los episodios de saturación se han centrado principalmente en los efectos deleterios de la hipoxia. Sin embargo, el suministro de oxígeno al sistema nervioso central puede aumentar a niveles potencialmente peligrosos durante la reperfusión poshipóxica, una condición que puede ocurrir cuando la fracción de oxígeno inspirado se aumenta para ayudar en la recuperación de la desaturación, lo que podría ser particularmente dañino en los cerebros de los bebés más inmaduros. Barr observó un aumento más pronunciado de la saturación cerebral cuando se incrementó la FiO2 para ayudar a la recuperación de la desaturación. Y sabiendo que la hiperoxia puede ser perjudicial, cualquier suplemento de oxígeno durante las desaturaciones debe aplicarse con precaución. Así, la monitorización NIR también puede ser útil para detectar la hiperoxia, ya que la medida de la saturación arterial por oximetría no es lo suficientemente sensible cuando la saturación arterial está por encima del 95%. Y en tales casos, la vigilancia concomitante de la oxigenación cerebral puede, al menos en parte, ser útil para minimizar la aparición de episodios hiperóxicos potencialmente dañinos. El ejemplo tomado de la literatura muestra un bebé en CPAP con una apnea severa tratado con estimulación y administración de oxígeno suplementario. Y vemos como la saturación cerebral aumentó a valores muy altos y disminuyó a la línea de base solo después de que el bebé había sido destetado del oxígeno suplementario. En definitiva, y volviendo a nuestro paciente, los estudios han demostrado que incluso las apneas cortas están asociadas con caída en la oxigenación cerebral medida con NIRS. Luego, determinar cuánto oxígeno está disponible para el cerebro durante estos episodios de bradicardia e hiposemia en nuestros prematuros es importante, máxime cuando con NIRS se puede detectar la hiposemia cerebral en un periodo temprano, cuando otros parámetros de vigilancia están aún en rangos normales. De nuevo, la importancia reside en que los bajos niveles de oxigenación cerebral en prematuros se han asociado con resultados más deficientes en el desarrollo neurológico a los 18 meses de edad. Hablamos ahora de la anemia de la prematuridad, que a pesar de ser un problema generalizado, su manejo sigue siendo controvertido. Las pautas de transfusión de sangre utilizadas en nuestras unidades son subjetivas y a menudo no identifican las necesidades específicas de los pacientes. Como clínicos confiamos en la sintomatología junto con marcadores de laboratorio tradicionales como la hemoglobina y hematocrito para determinar cuándo un paciente requiere una transfusión, pero se ignoran en gran parte las respuestas compensatorias a la anemia progresiva, como puede ser un mayor gasto cardíaco o un aumento en la extracción de oxígeno, y que son específicas de cada paciente. Por tanto, para establecer umbrales de transfusión se necesita tener en cuenta dicha respuesta. Y con la monitorización NIR es posible identificar a los prematuros anémicos cuyos mecanismos de compensación se han visto sobrepasados, resultando en un descenso de la oxigenación cerebral y poniendo al bebé potencialmente en riesgo de una lesión cerebral. Son varios los estudios con NIR que han demostrado que la anemia está asociada con la disminución de la saturación regional de oxígeno cerebral en los prematuros. Como era de esperar, la transfusión, al aumentar la capacidad global de transporte de oxígeno, resulta en una disminución de la fracción de extracción y un aumento de la saturación de oxígeno cerebral, mesentérica y renal. Utilizando estas respuestas de saturación regional de oxígeno o fracción de extracción como guía, la investigación actual busca patrones para ayudar en las prácticas de transfusión. Y de casi igual importancia que el aumento observado de las saturaciones regionales de oxígeno es el hecho de que no se encuentra ninguna correlación entre los niveles de hemoglobina y la saturación regional, ya sea antes o después de la transfusión. Esto es consistente con que la hemoglobina puede ser un pobre marcador de la oxigenación de los tejidos. Dependiendo del estado respiratorio, la insuficiencia de las demandas metabólicas particulares en el tiempo, etc., es probable que haya un amplio rango de niveles mínimos de hemoglobina que son adecuados para mantener
el funcionamiento. Tal vez las saturaciones regionales, determinadas a través del uso del NIR, podría ser usado en conjunto con los niveles de hemoglobina y la clínica para proporcionar un enfoque más individualizado en cuanto a las transfusiones sanguíneas. Como decimos, el uso del valor de hemoglobina para definir la gravedad de la anemia puede cuestionarse, ya que la cantidad de oxígeno que se suministra a un tejido no solo está determinado por el contenido de oxígeno de la sangre, sino también por la cantidad de sangre que fluye a través de los tejidos. Y es plausible que algunos bebés puedan compensar la disminución de la concentración de hemoglobina con un aumento del gasto cardíaco. Precisamente Jane ha evaluado recientemente el efecto de la gravedad de la anemia y el índice de entrega de oxígeno ponderado por gasto cardíaco en la saturación cerebral antes y después de la transfusión, observando que el nivel de hemoglobina previo a la transfusión no se correlacionó con la saturación cerebral ni con su aumento tras la transfusión. Por el contrario, el índice de entrega de oxígeno ponderado por gasto cardíaco tuvo una influencia significativa tanto en la saturación cerebral previa a la transfusión como en su aumento después de la transfusión. Esta correlación positiva entre el índice de entrega de oxígeno previo a la transfusión y la saturación cerebral sugiere que algunos prematuros anémicos tienen la capacidad de compensar la reducción del contenido de oxígeno aumentando el flujo sanguíneo cerebral y sistémico. La insuficiencia de hemoglobina como único indicador de oxigenación de los tejidos podría ser una de las razones por las que los estudios comparando diferentes valores de corte de hemoglobina para la transfusión han fracasado en mostrar un efecto significativo en los resultados de desarrollo neurológico a largo plazo. Este estudio pone de relieve nuevamente las limitaciones de utilizar solo la hemoglobina como umbral para la transfusión y cómo la monitorización de la oxigenación regional puede proporcionar una visión adicional de los mecanismos de compensación frente a la anemia. A la luz de los resultados actuales, se ha buscado identificar el umbral de hemoglobina por debajo del cual se produce una disminución crítica de la saturación cerebral. Usando la NIR se ha evaluado prospectivamente el impacto del aumento de la anemia en la saturación cerebral en una cohorte de 68 prematuros, con grabaciones semanales del NIR desde la segunda semana de vida hasta las 36 semanas de edad postmenstrual, observando que un aumento del grado de anemia se asoció con una progresiva disminución de saturación cerebral, con una correlación más fuerte en los niños que no habían recibido ninguna transfusión. Para estos bebés que nunca habían sido transfundidos, el umbral de hemoglobina para una saturación cerebral crítica, por debajo del 55%, fue de 9,5 gramos por decilitro. Así, la vigilancia cerebral con NIR en estos niños antes de alcanzar este umbral podría ayudar a determinar si se requiere de una transfusión. En cuanto a los resultados clínicos a corto plazo, ha sido investigada la relación con las desaturaciones, bajo la suposición de que si hay más oxígeno disponible, el transporte será más eficaz y, por tanto, una transfusión podría ser capaz de reducir los episodios de desaturación. Y así, en 2013, Seidel analizó si los prematuros se beneficiaban de las transfusiones con respecto al número de desaturaciones y si con la ayuda de las mediciones NIR podría ser posible determinar un subgrupo de niños que tendrá el mayor beneficio clínico a corto plazo. Los prematuros fueron divididos en dos subgrupos de acuerdo a la saturación cerebral pretransfusional, menor o mayor al 55%. Y los pacientes con bajos niveles de saturación cerebral antes de la transfusión tuvieron el mayor número de desaturaciones de oxígeno y se beneficiaron más con una mayor reducción en el número de desaturaciones tras la transfusión. Y estas observaciones fueron independientes de los valores de hematocrito que se utilizan generalmente para guiar la transfusión. Nuevamente se pone de manifiesto que una simple medición NIR puede ser una herramienta muy útil para decidir cuándo una transfusión va realmente a beneficiar a un paciente. Como la saturación arterial fue mantenida en un rango similar para todos los niños, una baja saturación cerebral significa un mayor grado de extracción de oxígeno. Por tanto, una extracción de oxígeno ya alta en condiciones basales deja pocas reservas para satisfacer las demandas del tejido cerebral durante las desaturaciones. Por tanto, puede ser clínicamente importante identificar a los niños con valores bajos de saturación cerebral para administrar transfusiones de manera oportuna. Y hemos mencionado la extracción fraccional de oxígeno del tejido, así que vamos a detenernos un momento. La monitorización con NIR permite la evaluación de la extracción fraccional de oxígeno del tejido que proporciona
una estimación del equilibrio entre la entrega y consumo de oxígeno local. Para su cálculo se requiere la monitorización simultánea de la saturación arterial mediante un oxímetro de pulso y se define como vemos en la diapositiva. Y por tanto, un aumento de la fracción de extracción podría indicar una reducción en el suministro de oxígeno o un mayor consumo, y por el contrario, una disminución de la fracción de extracción reflejará un menor consumo o un aumento del suministro de oxígeno. La primera respuesta de un niño a la anemia crónica ante la disminución de la capacidad de transporte de oxígeno a los tejidos es compensatoria con la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco y el flujo sanguíneo cerebral para mantener la oxigenación. A medida que estos mecanismos empiezan a fallar, la disponibilidad de oxígeno en los tejidos disminuye y es probable que la fracción de extracción aumente para que el consumo de oxígeno pueda mantenerse. Aquí mostramos un estudio reciente prospectivo para evaluar el impacto longitudinal del aumento de la anemia en la extracción fraccional de oxígeno, demostrando una asociación entre el empeoramiento de la anemia y el aumento de la fracción de extracción cerebral e identificando como umbral para la extracción de oxígeno cerebral crítica 9,6 gramos por decilitro de hemoglobina, lo que es consistente con el umbral previamente identificado para la saturación cerebral. En cualquier caso, aunque se identifica un umbral de hemoglobina, la intención no es proporcionar un nuevo umbral para la transfusión. Por el contrario, se incide nuevamente en que la oxigenación cerebral debería ser un componente importante en la decisión de transfundir y debería ser utilizado en conjunto con los hallazgos clínicos y de laboratorio. Para finalizar con el índice de extracción, el aumento de la fracción de extracción, en particular unos niveles por encima de 0,4, se han asociado con un mayor riesgo de lesiones cerebrales identificadas por ultrasonido y con un desarrollo neurológico adverso a los 2-3 años de edad. Y puesto que en condiciones anémicas se prioriza el flujo y oxigenación cerebral a expensas del esplánico, la relación de oxigenación esplánica cerebral también podría ser un buen marcador de las necesidades de transfusión. Bailey encontró que los valores medios de esta relación fueron menores en los recién nacidos que mejoraron con la transfusión cuando se comparó con los que no mejoraron y con los asintomáticos. Y así observaron que los prematuros sintomáticos que tenían valores bajos de esta relación, por debajo de 0,73, antes de la transfusión, mejoraron clínicamente después de la transfusión. También se produce un aumento significativo de esta relación tras la transfusión como resultado de aumentos proporcionalmente mayores en la saturación esplánica que en la cerebral. Como conclusión, la oximetría cerebral, la fracción de extracción y la relación cerebral esplánica ofrecen un medio para evaluar la pérdida silenciosa de la compensación de la anemia en un bebé que de otra manera podría carecer de clínica de descompensación. Es decir, constituiría un medio valioso para identificar la oxigenación cerebral comprometida en la población de prematuros hemodinámicamente estables con anemia de la prematuridad. En definitiva, la incorporación de la monitorización NIR podría ser crucial para ayudar a determinar si un paciente concreto está experimentando hipoxia cerebral y, por tanto, riesgo de lesión debido a su anemia y que podría requerir una transfusión, permitiendo individualizar los umbrales y proporcionarnos orientación en un área actual de ambigüedad clínica. El ductus arterioso persistente es una condición cardíaca común entre los prematuros de muy bajo peso y su presencia puede alterar los patrones regionales de flujo sanguíneo, pudiéndose manifestar como un fenómeno de robo ductal que desvía la sangre del cerebro, mesentérica y renal a la circulación pulmonar. Y mientras que la ecografía puede proporcionar información hemodinámica, las medidas ecocardiográficas óptimas aún no han sido estandarizadas y además pueden no correlacionarse directamente con la oxigenación cerebral deficiente. Y por tanto, en la evaluación completa de la importancia hemodinámica de un ductus, las mediciones con NIR pueden ser un complemento útil a las mediciones clínicas, bioquímicas y ecocardiográficas. Este ejemplo de la literatura representa el impacto de un ductus arterioso persistente en la oxigenación cerebral y el efecto del cierre farmacológico exitoso con indometacina. Se representan la saturación arterial, saturación cerebral y presión arterial media en un prematuro de 27 semanas de gestación con distrés respiratorio severo los primeros 5 días de vida, que recibió surfactante y ventilación mecánica.
La evolución se complicó con una hemorragia pulmonar el segundo día de vida y con un ductus arterioso persistente el día 4, que fue tratado exitosamente con indometacina. Nótese la disminución de la saturación cerebral comenzando en el día 3, con valores por debajo del 50% en el momento del diagnóstico del ductus, y su recuperación después del cierre en el día 5. Son varios los estudios que han evaluado si la vigilancia con NIR puede ayudar en la determinación de la importancia hemodinámica del ductus. Mientras que algunos autores han demostrado disminuciones de la saturación cerebral y/o aumentos de la fracción de extracción, otros estudios reportan valores estables de saturación cerebral a pesar de mostrar diferencias en los valores de saturación abdominal. Se reconoce que con la preservación de la autorregulación cerebral, la perfusión cerebral puede mantenerse frente a un ductus hemodinámicamente significativo. En este estudio que ya mencionábamos, se objetivó cómo los prematuros con un ductus tuvieron una saturación cerebral más baja y demostraron una disminución más aguda después de las 24 horas de vida. En un reciente estudio prospectivo que incluyó 380 prematuros menores de 32 semanas de gestación durante los primeros 6 días de vida, DIGE encontró diferencias significativas en la oxigenación cerebral con el tiempo dependiendo del estado del conducto. Cerrado, abierto pero no significativo, significativo cerrado tras tratamiento o significativo no cerrado tras tratamiento. Y así, la monitorización de la oxigenación cerebral puede ayudar en el diagnóstico y evaluación del tratamiento de un ductus hemodinámicamente significativo. Choque encuentra que una saturación regional más baja puede indicar la presencia de un ductus arterioso persistente. El análisis demostró que la disminución de la saturación renal por debajo del 66% se asociaba con un ductus con una sensibilidad del 81% y una especificidad del 77%, mientras que la saturación cerebral no se asoció con un ductus, nuevamente consecuencia de una autorregulación cerebral preservada. Es posible que el compromiso adicional de los niveles de saturación cerebral puedan ser indicativos de un deterioro de la autorregulación y podrían potencialmente justificar una intervención temprana para cerrar el ductus. Recientemente, en un estudio utilizando observaciones en parejas en el mismo paciente antes y después del cierre del ductus, se mostró una menor saturación cerebral y un mayor aumento de la extracción de oxígeno cerebral en presencia de un ductus hemodinámicamente significativo. Con el cierre del ductus, la oxigenación cerebral aumentó y la fracción de extracción se redujo, sugiriendo que el cierre del ductus puede reducir la hipoxia cerebral. Si la indicación de la terapia del ductus basada en la ecocardiografía complementada con datos sobre la oxigenación cerebral resulta en mejores resultados, debería investigarse en futuros estudios. Y este hallazgo fue aún más pronunciado en los bebés que nacieron pequeños para la edad gestacional. A pesar de que mostramos anteriormente que presentan una mayor oxigenación cerebral de base a lo largo de los primeros días de vida, muestran un pronunciado declive en la oxigenación cerebral debido a la presencia de un ductus. Y aunque el mecanismo subyacente y las consecuencias clínicas de esta pronunciada caída de la oxigenación cerebral aún no se han dilucidado, la vigilancia más estrecha en esta población puede estar justificada. Este reciente estudio prospectivo fue diseñado para determinar si la monitorización NIRS puede proporcionar datos adicionales de las velocidades de flujo sanguíneo de distintos órganos en los prematuros con ductus. Encontraron una correlación significativa entre las mediciones NIR y la ecodoppler en los prematuros que recibieron tratamiento para el cierre ductal. Tanto las saturaciones regionales medidas con NIR como la velocidad de flujo sanguíneo mejoraron después del tratamiento, lo que sugiere una mayor oxigenación visceral regional con el aumento de los flujos sanguíneos de los órganos, como era de esperar. Por contra, los valores de la fracción de extracción de oxígeno se correlacionaron negativamente con las velocidades, reflejando la disminución de la extracción de oxígeno a medida que el flujo sanguíneo a ese órgano aumentaba. Estos hallazgos sugieren que podemos monitorizar las velocidades de flujo sanguíneo mediante NIR en los prematuros con ductus. Y puesto que el tratamiento mejoró dichas mediciones, los valores bajos de saturación regional y altos de fracción de extracción pueden ser usados como reflejo de los valores anormales de las velocidades de flujo sanguíneo. Otro posible papel de la NIR es la evaluación de la perfusión cerebral durante la terapia médica o quirúrgica dirigida al cierre del ductus.
En lo que respecta al tratamiento médico, son varios los estudios que muestran disminuciones transitorias de la saturación cerebral por la vasoconstricción selectiva de los vasos sanguíneos cerebrales en las 12 horas siguientes a la administración de indometacina. Sin embargo, no encontrar un aumento significativo de la fracción de extracción demostraría el mínimo impacto de la vasoconstricción cerebral transitoria en los pacientes. Algunos investigadores han encontrado que cuando la administración es en infusión continua más lenta, la indometacina no disminuye el flujo sanguíneo cerebral. En la gráfica de la izquierda se muestran los cambios de la saturación cerebral después del tratamiento del ductus. Y en la derecha el ejemplo de un prematuro de 27 semanas de gestación, observando cómo la saturación cerebral disminuye después de cada dosis de indometacina con un lento retorno a la línea de base. En lo que respecta al ibuprofeno, su efecto en la saturación cerebral sigue siendo debatido, aunque la mayoría de estudios excluyen cualquier efecto. Un estudio reciente de Dani tampoco observa que el paracetamol afecte a la oxigenación cerebral. En cualquier caso, la monitorización NIR es un sistema adecuado para vigilar el estado de perfusión en los prematuros que reciben tratamiento farmacológico para cierre del ducto. En cuanto al efecto de la ligadura quirúrgica en la oxigenación cerebral, permanece controvertido. Los estudios Doppler han mostrado un aumento agudo de la velocidad de flujo diastólico en las arterias cerebrales inmediatamente después del cierre quirúrgico del ducto. Los efectos sobre la saturación cerebral y la fracción de extracción se han informado en un pequeño número de estudios con pequeños tamaños muestrales y son contradictorios. En algunos estudios hubo un aumento significativo de la saturación cerebral con la disminución concomitante de la fracción de extracción en el momento de la cirugía, seguida de la vuelta a los valores de referencia, lo que sugiere que la ligadura quirúrgica no tiene ningún efecto adverso en la saturación cerebral. Por el contrario, otros estudios, como el que mostramos en la diapositiva, han demostrado una caída en la saturación cerebral de entre un 2 a un 21% durante e inmediatamente después de la ligadura, con recuperación a las 24 horas. Estos hallazgos reflejan la variabilidad existente en la perfusión cerebral entre los recién nacidos que se someten a ligadura, y el uso de NIR puede aumentar la detección de los cambios en la oxigenación de los tejidos. Nuevamente, la importancia reside en el pronóstico, y los estudios intentan ahora vincular los hallazgos NIR con los resultados neurológicos subsiguientes. Lemer ha observado una relación entre los bajos valores de oxigenación cerebral de larga duración en los prematuros que requieren ligadura quirúrgica y la disminución del volumen cerebeloso en resonancia magnética a la edad de término. Ellos postulan que la baja oxigenación cerebral secundaria al ductus y el robo sistémico pueden causar una reducción del volumen cerebral y de la mielinización, con las consiguientes consecuencias en el desarrollo neurológico. Los resultados mostraron que los prematuros cuyo ductus tuvo que ser cerrado quirúrgicamente tenían el menor nivel de oxigenación cerebral antes del cierre, a menudo cerca o dentro de rangos patológicos que se han informado que están relacionados con un daño cerebral si persisten por un periodo prolongado de tiempo. En cualquier caso, la reducción de la carga adiposa cerebral y, por tanto, la mejora de los resultados del desarrollo neurológico pueden ser uno de los principales objetivos del tratamiento del ductus, más que mirar solamente el tamaño de la derivación ductal. Para finalizar, la espectroscopia cercana al infrarrojo proporciona información adicional sobre la perfusión de los órganos y uno de sus principales usos es guiar el tratamiento del posible compromiso hemodinámico en la población de prematuros. Los neonatólogos reconocemos cada vez más que el enfoque de los sistemas de vigilancia deben cambiar desde la simple monitorización de la presión sanguínea y saturación arterial de oxígeno a los que miden la perfusión de los órganos y el suministro de oxígeno a los tejidos. La tecnología más reciente y una mejor comprensión de los componentes que contribuyen a una adecuada perfusión de los órganos han llevado al desarrollo de una evaluación integrada de la hemodinámica neonatal, que no es más que la evaluación de todos los parámetros hemodinámicos que afectan a la oxigenación de los tejidos y que interactúan para mantener la oxigenación y asegurar el funcionamiento normal de los órganos. El objetivo final de dicha evaluación es determinar la causa de cualquier desequilibrio para seleccionar los tratamientos específicos y concretos. Se describen 6 pasos sistemáticos. 1. Evaluación de la función cardiovascular mediante ecocardiografía. 2. Evaluación del suministro y consumo de oxígeno en los tejidos, incluyendo mediciones simultáneas de la NIR periférica y cerebral,
para reconocer las perturbaciones de la microcirculación periférica en una etapa temprana antes de que se haga evidente el deterioro macrocirculatorio. 3. Evaluación de la fisiología respiratoria, ya que probablemente la PCO2 es el regulador más importante del flujo sanguíneo cerebral. La baja saturación cerebral puede ser un marcador visual para la evaluación rápida de los ajustes del ventilador y los niveles de PCO2. Luego, la saturación cerebral debe ser considerada baja después de la corrección del hipocampo. 4. Monitorizar la integridad de la autorregulación, que no es más que la capacidad de mantener el flujo sanguíneo a un órgano constante a pesar de los cambios en la presión de perfusión. Y nos detendremos más adelante. 5. Evaluación del funcionamiento de órganos finales. La medición de la extracción de oxígeno cerebral es útil para predecir la gravedad del daño neuronal cerebral. Y 6. Integración de los resultados para formular recomendaciones específicas. Aquí observamos en profundidad las etapas de la circulación sistémica comprometida y el papel de la evaluación integrada de la hemodinámica. Vamos a detenernos en la autorregulación cerebral, que representa uno de los aspectos claves de la hemodinámica cerebral del prematuro. La autorregulación cerebral puede ser disfuncional o estar completamente ausente en prematuros gravemente enfermos y pueden asociarse con el aumento de mortalidad y lesiones cerebrales, con lo que la monitorización de la saturación cerebral puede ayudarnos a identificar a los niños más vulnerables de sufrir daño cerebral severo. Consideramos que la autorregulación cerebral o mesentérica está comprometida si la saturación regional está por debajo del 55% y la fracción de extracción por encima del 0,3 durante al menos 10 minutos, junto con una baja presión sanguínea o la evidencia de compromiso sistémico circulatorio. Así pues, el aumento de la fracción de extracción de oxígeno puede considerarse como un paso compensatorio antes de que se alcance la máxima capacidad de extracción, lo que da lugar a la consiguiente acidosis láctica. Si somos capaces de determinar que la autorregulación está comprometida, entonces podemos intervenir para prevenir la progresión a la hipoxia de los tejidos y la disfunción orgánica. Los mecanismos para evaluar la autorregulación incluyen la monitorización continua de la presión sanguínea y la fracción de extracción de oxígeno por NIT al mismo tiempo, lo que puede ayudar a detectar el umbral de autorregulación o la presión sanguínea en la que la extracción de oxígeno está comprometida. Al determinar el nivel de presión sanguínea necesario para mantener la perfusión de los órganos, las intervenciones como el uso inotrópico pueden ser tituladas para lograr la presión deseada. Por ejemplo, en un neonato con un shock séptico, la NIT puede mostrar que cuando la presión media cae por debajo de 35, la oxigenación cerebral está comprometida, mientras que por encima de 35 el suministro de oxígeno al cerebro se mantiene. Esto dirige al clínico a usar inotrópicos para mantener una presión sanguínea por encima de 35 milímetros de mercurio. La autorregulación está intacta cuando hay una relación negativa entre la presión de perfusión cerebral o la presión arterial y los parámetros NIR. Este estudio trató de determinar cualquier relación entre la saturación regional de oxígeno con los signos vitales de los recién nacidos con varios niveles de gravedad. Se observó una correlación positiva entre la saturación cerebral y la presión arterial en el grupo de menos de 1.500 gramos de peso al nacimiento debido a una mala vasorreactividad secundaria a la prematuridad o a una lesión cerebral, mientras que la correlación fue negativa en los mayores de 1.500 gramos, indicando una buena vasorreactividad. Una tendencia similar se observó con sujetos agrupados por la ausencia o presencia de anormalidad cerebral, lo que sugiere la presencia de una circulación pasiva en estos últimos. Otros autores ya han descrito la pérdida de autorregulación en los prematuros con hemorragia intraventricular. Binder recientemente demostró que los episodios hipotensivos leves de corta duración no afectaban a la saturación cerebral de oxígeno, lo que sugiere que la autorregulación cerebral se mantiene en caso de hipotensión limítrofe y puede proteger a los prematuros de las lesiones cerebrales. Adderley, por su parte, concluye que independientemente del diagnóstico clínico de hipotensión, una saturación cerebral por debajo del 50% se asocia con resultados en el desarrollo neurológico, lo que sugiere la utilidad de la inclusión de la monitorización NIR en los protocolos de manejo de hipotensión. La oxigenación cerebral por debajo del 50% durante más del 10% del tiempo y no la baja presión sanguínea durante los primeros días postnatales era predictiva de un retraso en el desarrollo neurológico,
lo que apoya que la saturación cerebral es más predictiva de un bajo flujo sanguíneo cerebral en comparación con una baja presión sanguínea solamente. En definitiva, cuando hay una falta de autorregulación cerebral, cambios en la presión arterial tendrán un efecto inmediato en la oxigenación cerebral. Aquí mostramos dos ejemplos del uso de la monitorización NIR para medir la autorregulación cerebral, donde los cambios en la saturación cerebral reflejaron los cambios en la presión sanguínea, sugiriendo una circulación cerebral pasiva con falta de autorregulación del flujo sanguíneo cerebral. Y para finalizar, una causa frecuente de insuficiencia circulatoria en los prematuros es la sepsis. Los prematuros con sepsis clínica mostraron una correlación negativa entre las medidas ecocardiográficas de gasto cardíaco y la fracción de extracción esplásmica, mientras que no se encontró relación con la fracción de extracción cerebral ni renal, lo que sugiere que la perfusión intestinal sería la de mayor riesgo. Dado que el flujo sanguíneo cerebral puede preservarse gracias a la autorregulación, la monitorización NIR en múltiples localizaciones, por ejemplo la esplásmica, podría ayudar a detectar el bajo suministro de oxígeno en los tejidos y podría ser un mejor indicador del bajo flujo sistémico que la vigilancia NIR cerebral aislada. Lo que no excluye la monitorización de la saturación cerebral, ya que recientemente se ha comprobado que los prematuros con sepsis que tenían una menor oxigenación cerebral mostraron peores puntuaciones en el desarrollo neurológico, cognitivo y motor a los 18-24 meses. Con lo que la monitorización de la oxigenación cerebral en la sepsis puede contribuir a la detección de los pacientes que tienen un mayor riesgo de resultados adversos posteriores. Mostramos el ejemplo de uno de nuestros prematuros con una sepsis tardía, en que observamos cómo la saturación cerebral arriba se mantiene, mientras cae la saturación esplásmica, la cual aumenta progresivamente tras la introducción del soporte inotrópico. Esperando que os haya resultado de utilidad y que pueda ayudar en un enfoque más individualizado a nuestros prematuros, sin más me despido, no sin antes deciros que me encuentro a vuestra entera disposición para cualquier duda que surja. Muchas gracias.